Hola, mi nombre es Natalie Basabe Chávez y el día de hoy yo voy a hablar sobre la industria cultural y el entretenimiento. Para esta exposición elegí la película La Red Social, la cual se centra en la trayectoria de Mark Zuckerberg sobre cómo creó Facebook. Esta película es dirigida por David Fincher y la trama explora muchos temas como la ambición, la traición y la ética en el mundo de la tecnología y los negocios. Aparte de, explicarnos cómo se crea Facebook, se centra en 2 momentos muy importantes en la historia de Facebook, que son las 2 demandas que tiene Mark Zuckerberg, la primera por parte de su socio Eduardo Saverin, y la segunda por los gemelos Winklevoss, los cuales estos lo demandan a él por, apropiación de la idea principal. Ellos querían hacer Harvard Connection, y Eduardo Saverin lo demanda por haberlo como engañado al momento de firmar un documento, y ese documento, pues, le quitaba una gran parte de las acciones que tenía dentro de Facebook. Eh, para relacionar un poco mi película con las lecturas que nos dejaron, pues, me gustaría primero hablar un poquito de Walter Benjamin. Este decía que para él, las obras de arte estaban rodeadas de aura, es decir, que ya tenían un valor por el simple hecho de existir, que es el aquí y el ahora, pero esta ahora viene de un lado completamente capitalista, o sea, de un lado en donde, pues, por el simple hecho de ser una obra de arte, pues, ya tiene un valor, ¿no? Entonces, al momento de que el arte o la cultura se hace a un nivel masivo, se le quita el factor ahora, o sea, se le quita el factor aquí y ahora, y por lo tanto se le quita ese valor capitalista que tiene el arte y la cultura, además de que las personas pueden tener un mayor acceso a la información. Entonces, él pensaba que era bueno esta masivización de la cultura. Y en la película yo encuentro 3 momentos que pueden ejemplificar este pensamiento que tenía Walter Benjamin. El primero, claramente, es la creación de Facebook. Porque a lo mejor en la película no lo mencionan mucho, pero en la actualidad Facebook es una plataforma en donde podemos compartir información desde cualquier parte del mundo, y sobre todo información cultural. Se puede compartir un video, promocionar una canción, infinidad de cosas, y al hacerlo masivo, pues, si lo vemos desde la perspectiva de Walter Benjamin, pues, se le quita el factor ahora a cualquier tipo de información, cultural que hagamos, y además que llega la información muchísimo más fácil a todas las masas. El segundo ejemplo que yo encuentro en esta película es cuando los gemelos, Winklevoss invitan a Mark Zuckerberg a unirse a Harvard Connection, y ellos le explican que él les llamó la atención porque cuando él era joven, creo que estaba en la preparatoria, él crea una aplicación, aquí tal cual dice la imagen, una aplicación que reconoce el gusto de la persona por la música. Al crear una aplicación que hace que el gusto ya no sea algo que tú elijas, sino es algo que una máquina te lo da, pues también le quitas un poco el factor ahora a la música, que, pues, uno de los valores de la música es que cada quien puede elegirla, cada quien puede elegir lo que le hace sentir y, pues, el factor aquí y ahora, ¿no? Y a él, al crear una aplicación de este tipo, pues, le está quitando el ahora en ese aspecto a la música. Y un tercer momento en el que yo encuentro otro ejemplo de Walter Benjamin es cuando su tercer socio de Facebook, que es, Sean Sean Parker, él, antes de unirse a Facebook, ya había creado una compañía en donde, aquí tal cual también dice, fundó una compañía de Internet para compartir música gratis. También cabe mencionar que Mark Zuckerberg en su aplicación anterior no cobró nada. Entonces, al crear una plataforma en donde el usuario puede escuchar música gratis, pues definitivamente le quita el factor ahora porque le quita completamente las ganancias económicas que tiene la industria de la música. También explica que fue demandado por ese hecho, pero pues si lo vemos desde la perspectiva de Walter Benjamin es algo muy bueno porque las personas que a lo mejor no pueden tener el dinero suficiente para pagar, porque en esa época en donde está inspirada Facebook, que es como en el 2002, 2005, pues incluso las personas pagaban por canción, no pagaban por el disco completo como se acostumbraba mucho antes, entonces salía más caro. Y él, al crear una compañía de música gratis, pues le quita el factor ahora a la música y hace que pueda tener mayor accesibilidad personas que no tienen la posibilidad económica de pagarlo. Sin embargo, hay otros autores, como lo son Adorno y Horkheimer, que ellos estipulaban que cuando se masiviza la cultura,
cuando se masiviza el arte, hace que las personas ya no tengan la capacidad de criterio. ¿Por qué? Porque ellos explican que el arte en sí es, al igual que Benjamin, es un constructo capitalista. Pero, al ser un constructo capitalista, por ende, por todo lo que tiene el capitalismo, pues excluyen automáticamente a la población baja, a la población sin tantos recursos. Y al excluir a esta población, pues esta población como que tiene esa capacidad de quejarse y hacer una crítica constructiva sobre lo que es el arte. Y al hacerlo masivo, como las personas ya tienen acceso a esta cultura a la que antes se les negaba por falta de recursos económicos, pues, como que se les quita esa capacidad de tener una crítica propia, ¿no? Y justo hay una escena aquí en donde Mark Zuckerberg, que hablamos de que es un genio, justo para evitar hacer una tarea sobre el arte, publica en su muro de Facebook 4 pinturas que él tiene que analizar para su tarea. Entonces, las publica para que las personas comenten lo que esas pinturas le hacen transmitir y él así pueda resolver su tarea. Entonces, aquí va muy de la mano con lo que explican Adorno y Horkheimer, que es que, pues, Mark Zuckerberg, siendo el genio que es, pues, al masivizar incluso él mismo esta cultura, este arte, pues, él ya perdió la capacidad de tener una crítica hacia esta cultura. Entonces, se me hizo un ejemplo muy interesante sobre los postulados que tienen estos autores. También, en los textos explican que al la cultura hacerse una industria capitalista, pues claramente se tiene que fondear, ¿y cómo se fondea? Pues normalmente por medio del marketing. Entonces, pues Facebook a la larga, entra a la etapa de comercio, a la etapa en donde, pues bueno, está muy padre que sea gratis y que las personas se comuniquen, pero al ver el alcance que tiene Facebook, pues es, sobre todo Eduardo Saverin, pues busca tener una ganancia económica. Entonces, para tener una ganancia económica, empiezan a buscar anunciantes para que, pues, puedan ganar dinero a partir de la exposición que tiene, porque tiene un gran alcance de personas. Y, pues, esto refleja un poco el marketing en la cultura, ¿no? A lo mejor no es un ejemplo preciso, pero, pues, como ya expliqué anteriormente, Facebook es una plataforma en donde se puede compartir muchos tipos de cultura, y al ingresar anuncios publicitarios, pues, se puede decir que, pues, la cultura se alimenta desde esta perspectiva del marketing, que es una forma de conseguir dinero. Y justo aquí hay una escena en donde, pues, Eduardo le dice a Mark que, pues, estuvo en Nueva York todo el verano buscando anunciantes para que la plataforma pueda seguir en pie. Ahora, ¿de qué manera contribuyen las nuevas formas del entretenimiento contemporáneo, específicamente el streaming, a las industrias culturales actuales? Bueno, recordemos que una industria cultural, que ya lo mencioné anteriormente, es una empresa capitalista. Entonces, ¿qué tiene que ver las plataformas de streaming con la industria cultural? Pues todo. Actualmente van de la mano. ¿Por qué? Porque las plataformas de streaming, ya sea al producir o al distribuir el contenido, están generando una ganancia, pero al mismo tiempo están creando cultura. Es decir, todos los contenidos que haga la plataforma de streaming va a tener un impacto directo en la sociedad, ya sea bueno o malo. Hay contenidos muy sanos que nos traen muchas enseñanzas, pero hay contenidos que incluso puede llegar a reproducir, acciones negativas en la sociedad, ¿no? Pero ya las plataformas de streaming, e incluso los productores, no lo hacen con el fin de generar cultura, ni generar tampoco ni un bien ni un mal. Simplemente su objetivo principal es generar dinero. Entonces, las plataformas de streaming son un medio perfecto para que las industrias culturales, es decir, las industrias, en este caso, por ejemplo, de entretenimiento, pues más que buscar una forma de educar a la población o de controlarlas y así, sí, están buscando una ganancia económica. Y ni siquiera hablamos, nos podemos limitar solamente a streaming de series y películas, ¿no? También está el streaming de música, que actualmente la música, nos encontramos en un punto en que ya no se hace música por el simple hecho de hacer música o de generar cultura, sino se hace música por generar una ganancia económica. Es decir, si un género musical, vamos a poner el regional mexicano, ya no genera tanto dinero como el reguetón, pues la industria cultural, ¿qué va a decir? Okey, ¿el reguetón es cultura? Claro que sí, pertenece a lo mejor a la cultura de Puerto Rico, y aunque el regional mexicano, pues, pertenezca a la cultura de México, como el
el reguetón me genera más dinero, pues yo voy a producir más esto, ¿y cómo se distribuye? Pues por medio de plataformas de streaming como puede ser Spotify, Amazon Music, Apple Music y así. O, por ejemplo, también están los podcasts, que los podcasts, también son una forma de generar cultura, pero también como ya nos encontramos en una sobresaturación de contenido, pues hay algunos podcasts que o unos podcasters, que son las personas que están tras de los podcasts, pues ya no lo hacen por el hecho de compartir a lo mejor algo en lo que son expertos, o sea, lo hacen por el hecho de ganar dinero, es una forma de conseguir una ganancia económica. Entonces, las plataformas de streaming son una herramienta superútil para las industrias culturales, porque ayudan a masivizar, que como lo explicaban los autores anteriores, a masivizar esta cultura, porque claro que el contenido que generan es cultura porque tienen un impacto en la sociedad, pero no lo hacen con el objetivo de generar cultura, no, lo hacen con el objetivo de generar más dinero. Entonces, estas plataformas ayudan a que se pueda movilizar esta industria cultural. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar esta exposición. Espero que haya sido de su agrado y no me despido. Nos vemos pronto. Que tengan buen día.